Regularmente dedicamos a conocer carácter y sus preocupaciones. Las que abordamos hoy son fundamentales, ya que en este momento que vivimos la sostenibilidad es un aspecto importantísimo, core prácticamente para las empresas. Tenemos que hablar de sostenibilidad, no solo con carácter, sin embargo, sino con dos de sus partners que buscan juntos sinergias, oportunidades relacionadas con este ámbito que es ahora mismo, como digo, fundamental. Lo primero que hacemos es saludar a José Manuel Casado, presidente de Carácter. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer que estés aquí, como también lo es que nos acompañe Aida Rodríguez, que es directora de Finanzas Sostenibles y Transformación de Valora. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y completa la terna Ignacio Barrientos, emprendedor de larga trayectoria, CEO de Do Good People, una startup, una compañía de esas que nos gustan, dinamizadora y que tiene una oferta interesante que hacer, ¿verdad? Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Lo primero, he dicho que es importante que la sostenibilidad está en todos los elementos, pero casi como una obligación, ya no moral, sino de funcionamiento de las compañías. José Manuel, ¿qué papel juega en las empresas ahora mismo? Yo creo que juega un papel importante, cada vez más importante. Lamentablemente yo creo que estamos por detrás de lo que deberíamos estar, pero yo estoy convencido, cuando uno analiza las megatendencias que existen en el mercado, esas que son, pues bueno, al final como grandes fuerzas de cambio, ¿no?, que ayudan a transformar el contexto económico, social y tecnológico, la sostenibilidad ocupa un lugar importantísimo. Y por eso nosotros como Carácter hemos hecho un acuerdo con Valora, que son, yo creo que los mejores en temas de sostenibilidad como consultores, y tenemos también un acuerdo con Do Good, que es la única herramienta que desde mi punto de vista hay en el mercado, como conocedor un poco de estos temas, que dan soluciones claras y cuantificables a las compañías. Consultoría, tú que has tenido una carrera larga en otras consultoras más reconocidas, de esas grandotas, pero que seguro que te has llevado a tener contacto ahora en Valora, que como dice José Manuel, sois destacados en el ámbito de la consultoría, pero también con la sostenibilidad, con clientes muy grandes, ¿no? ¿Qué diferencia, ¿no? Trabajar entre una consultoría general a una consultoría especializada. ¿Qué es lo que los grandes clientes con los que estás te piden o lo que sobrevuela un poco el ambiente que hay en esos grandes clientes en este ámbito, Aida? Pues fundamentalmente en sostenibilidad es extremadamente importante el conocimiento sectorial adaptado a cada cadena de valor, ¿no? Y hay un player como Valora, que es más de nicho y más específico, juega un papel muy interesante, porque al final la sostenibilidad es un concepto amplísimo, que no tiene nada que ver para la industria textil, que para la industria maderera, que para la industria energética, que para la industria financiera, ¿no? Y nuestros clientes lo que demandan no solo es un conocimiento genérico sobre el contexto normativo europeo y las necesidades de reporting y la gestión de riesgos generalista, ¿no?, que puede estar más cerca de las grandes consultoras, sino también conocimiento específico, como decía, de cadenas de valor en industrias concretas. Y diría que es lo que más valoran y lo que ahora estamos explotando más. Ignacio, vosotros desde la plataforma tenéis seguro una visión privilegiada. Estábamos hablando fuera de micro con José Manuel y me hablaba de lo que tiene Do Good, ¿no?, de todo lo que ofrece. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo testáis? Bueno, básicamente tiene que ver con que una estrategia hecha por Valora es una barbaridad desde el punto de vista, vamos a decir, conceptual de cómo podemos abordar esta situación, pero el siguiente reto es que el cambio ocurre en el terreno, ¿no? Entonces, estamos hablando de organizaciones tremendas que tienen un montón de gente a lo largo del mundo que al final es la que está dibujando cada día con sus acciones la realidad de esa compañía, ¿no?, y la que mueve esas métricas. Y ahí es donde nos complementamos, ¿no? Como nosotros podemos, vamos a decir, dentro de lo que es especializarnos, facilitar ese camino para que la gente ande esa estrategia, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde tenemos la gran suerte de haber ayudado a muchos de los más grandes, ¿no? Qué bueno, Aida, porque al final sabemos que una cosa es tomar directrices, perfilar hacia dónde va nuestra compañía, lo que la cúpula piensa, ¿no? Pero luego, como apuntaba Ignacio, luego hay que llevarlo al día a día y eso seguro que plantea resistencias, que plantea dificultades. ¿Vosotros sois conscientes de ellas? Porque al final tú le vendes ese trabajo de consultoría a toda una cúpula, pero que no son los que están dando el callo en el día a día, ¿no?, con la empresa. Sí, sin duda. De hecho, en el contexto europeo ahora nos estamos enfrentando a
a lo que llamamos una fatiga ESG, ¿no? Que es un contexto resultado también de la polarización del continente americano, ¿no? Y de la politización en general de la sostenibilidad, en el que hay un conjunto de ejecutivos y de trabajadores que podríamos decir que están cansados, están desanimados, e incluso les da, déjame expresar esta palabra, pereza, ¿no? Enfrentarse a un tema sumamente complejo y amplio, ¿no? Entonces, gran parte de nuestro trabajo, y ahí Do Good es una herramienta fantástica, es uno, hacerlo comprensible, hacerlo, por supuesto, inspirador, hacerlo didáctico y, sobre todo, nosotros siempre decimos que la sostenibilidad hay que afrontarla desde la ciencia, desde la economía y desde la innovación tecnológica, ¿no? Y nunca desde la política y ni siquiera desde la moral, porque es algo súper personal y nosotros no somos quien para dar, digamos, lecciones. Nadie, efectivamente, claro. muchísimas gracias. Me hace gracia lo que hablabas de la pereza, porque me da la sensación de que pasa un poco, está pasando con este campo un poco como con esas personas que te dicen te quiero a todo el mundo, o que le dicen, ¿sabes? Hay cariño, pues un cariño tuyo, pues si es muy repetido, ¿no? Pues la sostenibilidad pasa eso, ¿no? Que más allá del lema hay que dotarlo de contenido y hay que incentivar, Ignacio, que esa transformación se produzca, que no quede solamente en unos papeles de un informe en la cúpula, sino que se lleve a cabo, ¿no? ¿Cómo lo incentivas? ¿Cómo lo potencias? Ese es el punto. O sea, yo creo que ahora lo que vemos en grandes compañías es como que la manera habitual de entrar ha sido, bueno, en grandes y en las medianas, que llegan ahí también a ese punto de compliance también, ¿no? Ha sido entrar pidiendo un montón de documentación nueva que le vuelva la cabeza loca a cualquier mando intermedio o incluso perfil de la organización, ¿no? La cuestión es que esto de la sostenibilidad no deja de ser el intentar hacer las cosas mejor, ¿no? Y el intentar considerar cosas que antes no considerábamos. Pero nos hemos saltado la base, que es esa, explicar eso, y ahí es donde, bueno, pues tenemos la oportunidad ahora de recapitular, y desde el punto de vista de bajarlo al terreno, lo que nos hemos dado cuenta es que es relativamente sencillo tener un impacto tremendo, que es, si tú aseguras que le dices a la gente claramente qué puede hacer para ayudarte en esta transición, cómo se hace, y le haces sentir que no está solo, la gente se mueve. Porque esto de la sostenibilidad es hacer el mundo mejor y todo el mundo queremos un mundo mejor. Entonces, si le restas esa politización y das un mensaje lógico que además nos ilusiona, el movimiento ocurre y al final esas métricas que ansiamos mover y que definimos en esos planes estratégicos mover, se mueven, pero con un storytelling muy diferente, ¿no? Quitar ruido y casi dotar de cultura empresarial a estos cambios, porque si todos estamos convencidos es cómo se modifican las cosas. Ha dicho un concepto muy interesante, Ignacio, Aida, y es el de las métricas. Y es que, claro, lo que no se mide no sucede. O por lo menos no sabemos si sucede, ¿no? Y es complicado medirlo, ¿no? ¿En qué nos fijamos para saber si todo este cambio va bien? Cuando tú propones en tu labor de consultoría desde Valora, tenéis que hacer esto, pero supongo que también promueves, hay que medirlo de esta manera. Correcto, sí. Bueno, hay distintos marcos para esta medición, ¿no? Pero sin ponernos muy técnicos, es imprescindible el concepto de materialidad, y esto hila con el tema sectorial que decíamos, ¿no? Si tú tienes una empresa de fabricación de tomate frito, para ti va a ser material el consumo de agua, por ejemplo, pero si tú tienes una consultora como José Manuel, el consumo de agua no es tan relevante, quizás es mucho más relevante la creación de empleo, ¿no? Entonces, la identificación de asuntos materiales, que es qué mueve la aguja, por entendernos, y definir KPIs que no sean greenwashing, sino que sean materiales, valga la redundancia, a ese sector, es fundamental y es parte de un trabajo de consultoría bien hecho y con sentido, que de nuevo es puro sentido común. Esto hila también con los requerimientos de las cadenas de suministro. O sea, ya estamos viendo cómo grandes energéticas, grandes supermercados, grandes retailers exigen a toda su cadena de suministro, a todas sus pymes o a todas sus empresas, el cumplimiento de determinados KPIs que para ellos son materiales, ¿no? Por ejemplo, electrificación de flotas, porque la parte logística en un retailer es fundamental, ¿no? Te iba a preguntar
lo siguiente por el greenwashing, ¿no? Y por esos vanity metrics que a veces nos proponemos cuando establecemos un KPI y que dices, no, esto es absurdo, esto tiene que ser realizable, tiene que ser medible. Supongo que para eso hay herramientas como las que ponéis a disposición vosotros desde Do Good, pero sobre todo evitar ese peligro que se habló en un momento dado. Ahora parecía como que todo el mundo hace sostenibilidad y no. El greenwashing es un peligro contra el que hay que luchar y contra el que hay que tener herramientas para luchar, ¿no, Ignacio? Bueno, ahí nosotros vamos a lo más básico, que es para evitar el que me digan que yo hablo y no hago. Claro. Entonces, Do Good es eso, ¿cómo hago? ¿No? Y yo creo que dentro de todo ese discurso de las métricas es, una vez más, volver al origen, que es, me enfrento a que hay una serie de métricas nuevas que tienen valor en mi negocio, pero además, desde el punto de vista cultural de la organización, todo esto de la sostenibilidad me está pidiendo que haga una transición cultural. Y ahí nacen unas métricas que son muy diferentes al carbono, a la energía. Tienen que ver con cuánta gente sabe lo que es la sostenibilidad, cuánta gente conoce mis objetivos, cuánta gente sabe cómo me puede ayudar. Entonces, en ese camino nacen, vamos a decir, otras métricas que desde el punto de vista de gestión nos ayudan mucho a entender el viaje de mi organización. Y hay que naturalizar que esto de la sostenibilidad es un reto de 30 años, no de 3 días, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues el mundo no es una dieta milagro para perder peso rápido, es una dieta saludable para que tengamos siempre un peso saludable, ¿no? Sería el largo plazo. Me parece que todo esto que nos estás contando, Ignacio, lo que obedece es a ese empeño de tener una cultura empresarial acorde, ¿no? O sea, que todos estén implicados en ese proceso, porque medir ese convencimiento, ese conocimiento que tú apuntabas es complicado, pero fundamental, porque si no, ¿dónde está el compromiso, no? 100%. Por eso nosotros nos aproximamos a las empresas y muchas veces, claro, llegas a la empresa y están buscando el dato, ¿no? Y están como, si es que, Ignacio, no tengo horas en el día para encontrar el dato. Digo, ¿pero qué queremos conseguir? Porque el problema es que nos hemos ido a los datos y nos hemos dejado los básicos, ¿no? Y es cómo ayudamos a que hagamos esa transición de una manera natural y no nos dejemos las cosas por el camino. Pero entiendo que eso es, pues cualquiera que hace las cosas por primera vez, ¿no? Que pues nunca hemos vivido esto y estamos sacando esas conclusiones ahora. José Manuel, con estos compañeros de camino seguro que tenéis una experiencia exitosa en este campo de las sostenibilidades de carácter. ¿Cómo ves el futuro de cara a la empresa española para la sostenibilidad? Pues mira, yo ahora lo veo, y como dicen los ingleses, hasta ahora lo he visto más como un nice to have. Pero el futuro va a ser un must to have, o sea, una obligación de hacerlo. Antes te decía las megatendencias que están existiendo y cada vez va a ser un tema más importante. Efectivamente, como dicen tanto Aida como Ignacio, pues en el fondo hay que hacer un cambio cultural, ¿no? Y yo creo que hay que empezar, y es la tendencia, a vincular los resultados de sostenibilidad a la retribución de los directivos, midiéndolo como lo hace Do Good, y con un aspecto estratégico como lo hace Valora, ¿no? Y nosotros como consultores complementarios de esto, ¿no? En esa reflexión y con ella nos vamos a quedar José Manuel Casado, Carácter, Aida Rodríguez, Valora, Ignacio Barrientos, Do Good. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Hasta la próxima. Un placer.